Ok, abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y leamos el versículo 13 en adelante. Mateo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y yo también, versículo 18, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Mateo capítulo 28, dijo nuestro Señor, después de dar órdenes sobre el bautismo, y dijo en el capítulo 28, versículo 16 en adelante: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dice la ilustración, no pienso que esto realmente pasó, pero así se cuenta, que un día dijo un joven: a ver, ya entendimos que es muy importante la historia de la iglesia. ¿Sí? ¿Ya vimos eso la semana pasada? Y dice la ilustración: así que pongámonos serios entonces con la historia de la iglesia. El pastor nació en tal. Hermanos, esta es una mera ilustración, pero creo que describe muy bien la forma en la que la iglesia evangélica ve la historia de la iglesia. A ver, si hablando de la historia general, el mundo tiene hasta el desayuno de la historia de la humanidad, para ellos la historia de la humanidad es el desayuno. Hermanos, para la iglesia, la historia de la iglesia se ha vuelto el pastor nació, o sea, no hay una verdadera comprensión de la historia de la iglesia. Incluso aquellos que se denominan así como cristianos reformados, o cristianos evangélicos reformados, o cualquier otra forma en la que se denominen, lo más lejos que van en la historia de la iglesia es el 1500. Y aunque no lo expresan con su boca, con sus acciones demuestran que para ellos
La historia de la iglesia comenzó el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero clavó las tesis. Bueno, algunos son más radicales en la historia de la iglesia y dicen, no, claro que no empieza con Lutero. Empieza con John Huss, Wycliffe, Savonarola, entre otros. Hermanos, tenemos que reconocer que este es muchas veces el pensamiento. Lo más lejos que llegamos en nuestras citas, en nuestro concepto de la historia de la iglesia, no son sino la Reforma protestante. La pregunta es, ¿qué pasó entre todo el tiempo de Pablo a Lutero? ¿Dónde estuvo la iglesia en ese tiempo? ¿No fue Dios a su palabra, de la cual acabamos de leer hace un momento, en donde Él preservaría a la iglesia, Él la guardaría, Él la sostendría? ¿No tenemos en ese tiempo la obra del Espíritu Santo guardando a los creyentes, ayudándoles a defender la fe, ayudándolos a crecer, ayudándolos a madurar? Hermanos, entendamos que la historia de la iglesia, a la luz de Mateo, no puede comenzar con Martín Lutero o los reformadores. No puede comenzar evidentemente con la vida de cierto pastor, sino que la historia de la iglesia comienza formalmente, sí, con nuestro Señor Jesucristo y los 12 apóstoles. Por lo tanto, nuestro curso de la historia de la iglesia no empieza en el 1500, sino en el primer siglo. Hermanos, mi deseo es que en este curso de la historia de la iglesia, que nos va a tomar un buen tiempo, vayamos hasta los inicios. Vayamos hasta los inicios con lo que es llamado la historia de la iglesia temprana, o es llamado la patrística, o llamado también patrología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el término patrístico viene de la palabra latín pater y designa el periodo de los padres de la iglesia como las ideas distintivas que se desarrollaron durante ese periodo. Nosotros comenzamos nuestro trabajo histórico hasta los padres de la iglesia. A ver, quiero aclarar. ¿Dónde comienza la historia en la iglesia, en la historia de la humanidad? ¿Alguien tiene una respuesta para esta pregunta? ¿Dónde comienza la iglesia en la historia de la humanidad? Podríamos pensar que con nuestro Señor Jesucristo, podríamos pensar que con los 12 apóstoles, pero hermanos, realmente, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la reunión de los santos, los cuales tienen el fin y el común acuerdo de reunirse para adorar al Señor. Eso es una iglesia. En los términos más básicos, es más complejo, y si quieren algo más complejo pueden revisar la Confesión de Londres de 1689, donde se habla de qué es la iglesia. Pero en lo más esencial es la congregación de aquellos que se reúnen para adorar a Dios. Por lo tanto, el jardín del Edén es el comienzo de la historia de la iglesia. Yo creo que no está mal cuando hablamos de Israel como la iglesia del Antiguo Testamento, porque era la congregación de los santos reunidos para adorar a Dios. Así que cuando digo que vamos a ir hasta las raíces, no me estoy refiriendo de ir hasta Edén. Incluso tengo que aclarar que no vamos a comenzar a hacer un estudio de la historia de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo, ni con los 12 apóstoles. No.
dentro del concepto historia de la iglesia, todo comienza en el primer siglo. Todo comienza en el primer siglo propiamente hablando. Así que aclaro que es hasta esas raíces que vamos a acudir, pero no las raíces de Edén o incluso del establecimiento de la iglesia en el tiempo de nuestro Señor. Nosotros nos vamos a enfocar en la patrística, aquel tiempo de la iglesia temprana que engloba desde los primeros 100 años de la iglesia hasta el siglo V, o sea, el año 400. Pero algunos piensan que la historia de la iglesia temprana se extiende hasta el año 700 y que en el año 700, con el crecimiento del Islam, realmente vemos un quiebre de la historia de la iglesia temprana y el comienzo de la historia medieval. Curso que también vamos a ver, porque si estamos un tanto desconocidos de la historia temprana, ¿cuánto más de la historia medieval? Tanto que la hemos llamado la Edad Obscura, ¿no? La Edad Obscura, cuando yo creo que fue una edad de mucha luz. Claro, se erró en algunas cosas, pero no en todas. Así que bueno, nosotros vamos a ir hasta el año 700 en la iglesia temprana. Hermanos, todas estas son divisiones posteriores, ¿sí? No es que un día llegó un pastor y dijo, bueno, ¿qué les parece si aquí acabamos la historia temprana y comenzamos ya a vivir la historia medieval? No, todo esto son categorías superimpuestas sobre nosotros los que vivimos en el siglo XXI, desde el siglo XX, e intentamos dividir la historia así. Por ejemplo, la Reforma dijo, existe la iglesia temprana, los padres de la iglesia medieval. ¿Y qué eran ellos? Bueno, nosotros llamamos a los reformadores el inicio de la iglesia moderna. Entonces nosotros vamos a ir tan lejos como hasta los padres de la iglesia. Hermanos, en esta área somos bastante, hablando eclesiásticamente, hablando como una iglesia, como la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI es una iglesia ignorante en lo general de los padres de la iglesia. Esto es un hecho irrefutable. La pregunta es, y en esto me gustaría que nos enfoquemos un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia del siglo XXI ha sido tan desconocedora de los padres? Michael Hecking, un reformado bautista que enseña en el seminario bautista de, creo que es Kentucky, dice esto. Este hermano se especializó en la iglesia en la historia de los padres y comenta esto. Dice, este periodo de la historia de la iglesia, los evangélicos han tendido a ser bastante ignorantes y lamentablemente felices en su ignorancia. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la iglesia moderna es tan desconocedora de los padres de la iglesia? Les ofrezco 5 razones. 5 razones de por qué la iglesia moderna es tan ignorante de los padres de la iglesia. 1, porque se tiene la creencia de que los padres de la iglesia son católicos romanos. A ver, los padres de la iglesia sí son católicos, pero no romanos. ¿Sí? Y tengo que seguir trabajando y tenemos que seguir entendiendo y trabajando sobre la palabra católicos. Porque algunos se asustan con la palabra católicos. Pero la palabra católicos, hermanos, simplemente quiere decir universal. Es una palabra griega. Es una palabra griega que quiere decir universal.
De hecho, no solo se usa en el griego clásico para hablar de la iglesia, sino puede hablarse de que la postura de cierto filósofo es católica, o sea, es aceptada universalmente. Los padres de la iglesia sí son católicos, porque su contribución a la iglesia no es de ninguna denominación, si se quiere entender así. Son católicos, pero no son católicos romanos. Hermanos, mi pensamiento es que la iglesia romana fue algo que se fue formulando con el paso del tiempo, ciertos distintivos, pero que fue hasta Trento que la iglesia romana ya inicia formalmente. Ya se establece. Antes de eso, no había mucha claridad. Por ejemplo, la iglesia romana rechaza doctrinas como la predestinación y la gracia, vista como una gracia absoluta de parte de Dios, cosas que, déjenme decirles, dos de los pilares, cosas que Agustín confesó y creyó, cosas que incluso el doctor angelical, algunos en la historia han llevado el título de el teólogo. Por ejemplo, veíamos este viernes en nuestra última lección de patrología con los hermanos, veíamos a Gregorio Nacianceno, y Gregorio Nacianceno fue llamado el teólogo. Pero solo un hombre en la historia de la iglesia recibió el título de doctor angelical: Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino creyó en la misma predestinación. Confiesa la predestinación de una forma muy semejante a Agustín de Hipona. Hermanos, con estos flachazos, o no sé si son flachazos o más bien rocazos, porque no sé a quién espanta esto, pero con estas cosas lo que estoy intentando decir es que Roma como Roma, la iglesia romana como iglesia romana, no existe sino hasta Trento. Antes había una megadiversidad en la iglesia romana. Ya espero llegar al tiempo de un teólogo llamado Gottschalk. Este fue un defensor de la predestinación impresionante. Entonces, antes de Trento había una gran variedad. Había confusión, había error, pero había mucho acierto. Y ahí estaba la iglesia. Hasta Trento, Roma dice: no, esto es lo que creemos respecto a María, esto es lo que creemos respecto a la transubstanciación, y el que no lo crea es anatema. Esto es lo que creemos respecto a la salvación, y el que no lo crea es anatema. Y el que diga que el hombre se justifica por la sola fe sin las obras, anatema. Es hasta el 1556, si no me equivoco, en donde Roma, en mi entendimiento, es que nace formalmente. Entonces, ¿por qué se desprecia a los padres? Porque piensan que fueron romanos, pero ya vimos que no fueron romanos. Dice un autor llamado Christopher Hall esto: escuchen, para muchos cristianos protestantes hay una profunda sospecha de que los abusos del catolicismo romano del medievo tardío encuentran sus raíces en el pensamiento de los propios padres. ¿Por qué los protestantes no tienen libertad de acercarse a los padres? Porque piensan que los errores del catolicismo romano están fundados en los padres, y por lo tanto ya los vemos con sospecha. Pensamos que porque los romanos citan a los padres, eso significa que son de ellos. Pero los reformadores
Y los posreformadores no cayeron en ese error que nosotros sí caemos, hermanos. Nosotros vamos y vemos que los romanos citan a los padres y decimos, no, ya no nos podemos acercar a los padres. ¿Saben qué hicieron los reformadores y los posreformadores? Dijeron, a ver, Roma, tú citas a los padres, pero ¿sabes? Los citas mal, son nuestros. Tú citas a Agustín, ¿verdad, Roma? Es nuestro Agustín. Y de hecho, de ahí nació la famosa frase, Agustinos totos nostros. Agustín es totalmente nuestro. Muchos ejemplos podríamos dar de esta defensa que hicieron los reformadores de los padres. Los reformadores dijeron, son nuestros. Por ejemplo, alguien llamado Bacchus dice que Beza, Teodoro Beza, si recuerdan quién es Teodoro Beza, ¿verdad? Teodoro Beza es el sucesor de Juan Calvino en Ginebra. Y Teodoro Beza dedicó algunos de sus esfuerzos a estudiar y editar textos patrísticos. De hecho, eso lo estoy trayendo más de memoria, pero si no me equivoco, Juan Calvino trabajó en editar textos de Tertuliano para la iglesia. Lo mismo hizo Teodoro Beza. Teodoro Beza fue uno del tiempo de la posreforma y otro llamado Franciscus Junius. Franciscus Junius trabajaron en editar y hacer accesible los padres de la iglesia porque ellos querían que fueran más leídos. Porque el punto era este. Si todos fuéramos como los padres de la iglesia, este era el punto de los reformadores, todos seríamos reformados. Todos seríamos reformados. David Wright comenta que la estimación general de la estatura de Pedro Mártir Vermigli, fue un amigo de Calvino, ¿sí sabían? Este fue un reformador en Italia y estuvo en un tiempo cercano y fue un erudito. Y se está de acuerdo que él fue un teólogo patrístico sin lugar a duda. Ok, podríamos dar muchas citas, pero déjenme trabajar un poco con Juan Calvino. Y aquí les recomiendo que lean algo. Si tienen la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, lean el prefacio que hace y la carta al rey de Francia, porque recuerden que la institución se escribe a fin de defender la causa de la reforma, porque el rey de Francia estaba persiguiendo a los cristianos en Francia, y entonces Calvino dice, no, déjame te escribo un ensayo de por qué es válida, y escribe esta carta junto con la institución. Y esto es algo de lo que dice en la carta. Dice, si la disputa se resolviera por la autoridad de los padres, escuchen, la mejor parte de la victoria se inclinaría de nuestro lado. A ver, romanos, si tuviéramos que definir quién de nosotros está bien, solo con los padres, no lo vamos a hacer, la escritura es nuestra autoridad. Pero si fuéramos a hacerlo con los padres, déjenles digo algo, ganamos. Los padres están con nosotros. En otra carta que Juan Calvino escribe a un católico romano llamado Sadoleto, Jacobo Sadoleto, ya les hablé de él, si no me equivoco, hace un tiempo. Jacobo Sadoleto estuvo intentando ganar a Ginebra para el romanismo. Bueno, Juan Calvino va en el 1538, si no me equivoco, en el 1538 viaja hacia Ginebra. Su propósito era solo dormir ahí una noche e irse para estar con Martin Butzer y entonces dedicarse a la vida filosófica y académica sin problemas de la iglesia y demás.
Pero en su camino tiene que pasar por Ginebra y se encuentra con Guillermo Farrell. Y Guillermo Farrell le dice, Dios maldiga tus estudios si te vas allá a descansar muy pacíficamente. ¿No ves que hay necesidad, Calvino? Y tú te quieres ir a relajar allá en tus estudios. Que Dios maldiga tus estudios. Y dice Calvino, cuando habló así Guillermo Farrell, sentí como si Dios mismo me hablara. Y por lo tanto tuve miedo de irme y me quedé. Y entonces se queda Juan Calvino en Ginebra. Pero ¿qué pasa? Que Calvino decía, yo tengo mis posturas, no voy a ceder, y lo terminan despachando. ¿Saben por qué? Porque no quiso dar la cena del Señor a todos. Juan Calvino deseaba celebrar la cena del Señor cada semana. Él aboga por una celebración semanal porque dice, así nos enseñaron los padres de la iglesia a hacerlo. No obstante, su consistorio, allá había una confusión entre el gobierno y la iglesia, y el gobierno le dijo, no, vamos a hacerlo igual que Escocia. Así que va a ser una vez cada 3 meses, 3 o 4 meses. No, creo que cada 3 meses. Y Calvino dice, ok, pero yo voy a entrevistar a todos los que, yo y el equipo pastoral tenían una comitiva, lo que se llama la compañía de pastores. Hubo muchísimos pastores en esa compañía. Compañía hablando no de empresas, ¿sí? No, sino equipo, ¿sí? ¿Cuál es otra palabra para compañía? La comunidad, ¿sí? Bueno, dejemos eso. Y entonces, él y sus pastores iban a hablar con todos. Y había unos libertinos. Estos eran hombres que no vivían en santidad. Dice, no, a ellos no les ofrezco la cena. Y entonces se enojan con él y van, y entonces él se para delante de la mesa y dice, sobre mi sangre reciben la cena del Señor. Oh, hermanos, cuando había hombres que luchaban por el Señor, que eran serios en las cosas espirituales, y decía, sobre mi sangre que comen la cena. O sea, él creía en una cena cerrada. Bueno, ¿qué creen que pasa? Lo despachan. Y entonces ahora sí se va con Martín Bucero. Y se va allá un tiempo. Y de repente Ginebra recibe una carta de Jacobo Sadoleto. Jacobo Sadoleto, y dice, regresen, ¿por qué se han apartado? Están mal. Y entonces le piden ayuda a Juan Calvino. Dice, Calvino, ayúdanos. Y esto es, después de varias insistencias, esto es lo que escribe Calvino a Jacobo Sadoleto. Escuchen. De hecho, al atacar, derrumbar y destruir tu reino, hablando del reino romano, no solo estamos armados, nuestra espada no solo es la palabra de Dios, sino que también estamos armados, y yo añadiría, y hasta los dientes, con los santos padres. Con los santos padres. Son nuestro Sadoleto. Y si quieres que defienda la doctrina, no solo usaré las escrituras, usaré el testimonio de los padres. Hermanos, pero nosotros no hemos hecho así. Los católicos los han citado y nosotros los hemos dejado de investigar. Bueno, mi deseo es que eso se acabe y que nos acerquemos a los padres de la iglesia, para que veamos, hermanos, que en muchas cosas creían justamente como nosotros. Ok, la segunda razón por la que creo que hay tanta ignorancia de los padres de la iglesia es que pensamos que citarlos, estudiarlos, implica apropiarnos de todo lo que dijeron. Pensamos que es todo o nada. Pero hermanos, con ningún teólogo es así. Nosotros estudiamos a los antiguos, y en donde pensamos que el consenso de los padres y de los reformadores y de los teólogos medievales, en donde vemos que hay un consenso doctrinal, ahí nos inclinamos, pero los errores los desechamos. Y en esto, nuevamente Juan Calvino, en su carta al rey de Francia, nos da mucha instrucción. Escuchen,
Porque aunque hay muchas cosas excelentes y sabias que pudieron haber sido escritas por los padres, no obstante, en algunas cosas les ha sucedido pasar lo que les suele suceder a todos los hombres. Perdón, está mal esta cita. Aquí está. Dice, porque aunque muchas cosas muy excelentes y sabias pudieron haber sido escritas por los padres, no obstante, en algunas cosas que les ha sucedido y que suelen suceder a los hombres, estos, sus piadosos hijos, por cierto, con esa prontitud de ingenio, juicio y mente que les pertenece, dice, solo adoran sus faltas y errores. Ellos comentan, los romanos sí citan a los padres, pero solo sus errores, y en ellos se basan. Continúa, lo que está bien dicho, o no toman nota de ello, o fingen que no lo dijeron. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Basilio habla de que el bautismo es necesario recibirse, pero solo si hay fe, ahí mejor nos hacemos de la vista gorda. Lo corrompen de modo que se puede decir que han tenido especial cuidado para recoger el estiércol de entre el oro. Dice, en lugar de ir a los padres y tomar el oro, tomaron todo el error. Lutero dijo algo semejante. Dice, este hombre y otros no tienen ningún juicio respecto a la obra y enseñanza de los padres. Engullen todo lo que encuentran hasta que solo obedecen a los padres en aquellas cosas en las que los queridos padres resbalaron como hombres y los descuidan cuando hicieron bien. Esto es interesante. Dice, cuando leemos a los padres, vemos que el romanismo se quedó con todo el error. Y en cuanto a lo que tomaron bien, parece que lo están ignorando. Hermanos, entendamos esto. Dios dio maestros a la iglesia y ha dado maestros por 2000 años. Pero estos maestros, así como los que hoy hay, son imperfectos y pueden errar. Nuestra autoridad máxima es las Escrituras, es la Biblia. Y si vamos a tomar una postura y si vamos a creer algo, debe ser porque estamos convencidos que la Biblia lo enseña. Pero no ignoremos que aunque los padres han errado, han acertado en mucho y nos pueden ayudar y beneficiar en muchas cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, no debemos ignorar a los padres porque pensemos que leerlos es apropiarnos de todo. No, nunca ha sido así. Lo único que leemos y nos apropiamos de todo es de la Biblia. Los padres los leemos y donde erraron, los pasamos. Ahora, tengamos cuidado porque no me quiero extender demasiado, pero déjenme darles estos 3 puntos de cuidado y advertencia. Veamos cómo citan y veamos cómo citamos. O sea, quiero hacer algunas especificaciones para que no nos espantemos con las citas de los padres. En primer lugar, debemos leer y citar a los padres con un juicio de caridad. Un juicio de caridad. Hermanos, no esperen encontrar en los padres una clara distinción, digamos, entre a ver si uno era amilenialista, postmilenialista, premilenialista, ¿sí? No esperen abrir en los padres y decir, ¿y dónde estaban? Hermanos, no habían desarrollado eso. Incluso, algunos se asustan de leer a los padres porque piensan que abogaban por las obras, por la salvación de las obras. Pero los que tales piensan es porque intentan ver en los padres una formulación respecto a las obras y la fe
sumamente definida, algo que tomaría mucho tiempo hacer. En los padres vemos que la salvación es por fe, pero que las obras son algo que no se puede separar. Así que cuando juzgamos y leemos a los padres, debemos leerlos con un juicio de caridad. En segundo lugar, debemos evitar anacronismos. Anacronismos. Los romanos citan a los padres, pero en ocasiones lo hacen anacrónicamente. Déjenme darles un breve ejemplo en esto y salto al otro punto. Por ejemplo, hermanos, los padres de la iglesia, sobre todo los de los primeros 300 años, hablaron mucho de el libre albedrío. El libre albedrío. Y nosotros los calvinistas nos espantamos de esa palabra, ¿no es cierto? Y entonces decimos, no, es que miren, los padres eran arminianos, porque creían en el libre albedrío. Ok, allí está un gran error de no entender cómo leer a los padres. Hermanos, los padres no estaban debatiendo sobre la gracia como Agustín y Pelagio. Cuando ese debate se dio, Agustín dijo, no, el libre albedrío está esclavo al pecado y solo la gracia puede liberarnos. Algo que yo pienso que los padres no estuvieron de acuerdo, y algo que Agustín dijo: si tú lees Pelagio bien a los padres, vas a ver que están con nosotros. Pero ¿por qué insistieron tanto en el libre albedrío los padres? Hablando de libre albedrío, como siendo el hombre un agente libre de decidir. Porque ellos estaban debatiendo con dos problemas. Uno, el problema de la filosofía estoica, y dos, el problema del gnosticismo. Los estoicos creían en un fatalismo, las cosas pasan y no pueden cambiar. Y el gnosticismo creía que al ser nosotros una materia caída, y por lo tanto lo material era necesariamente malo, estábamos solamente puestos para hacer lo malo, y nosotros no decidíamos simplemente así estamos, no estamos decidiendo. Bueno, los padres de la iglesia tuvieron que decir, no, la condenación es por causa de que el hombre peca libremente. Hermanos, cuando uno entiende este contexto, va a ver que los padres no estaban abogando por lo que los romanos dicen. Están haciendo picadillo las palabras de los padres, y están tomando los conceptos que les conviene, que les apetecen. Y por otro lado, en tercer lugar, entendamos que no hay tal cosa en todas las doctrinas como la postura de los padres. Hermanos, hay detalles de cada padre de la iglesia, hay énfasis teológicos en cada padre que debemos conocer para poder citar, para poder investigar, y de eso debemos estar conscientes ahora que nos acercamos a ellos. Ok, esos son 3 puntos de cómo citar a los padres. Déjenme avanzar con el tercer punto de por qué rechazamos o ignoramos tanto de los padres de la iglesia. Tercer punto, por el biblicismo. ¿Qué opinan? ¿El biblicismo está bien o está mal? ¿Cuál es su postura? A ver, levante la mano quien piensa que está bien ser un biblicista. Alce su mano alto. ¿Quién piensa que está mal ser un biblicista? Levante su mano alto. Y los demás que piensan, dijeron, mejor no me equivoco, que se equivoque otro. A ver, ser bíblico está bien, ¿sí? Pero ser biblicista es hipocresía y está muy mal. Hay algunos pastores que dicen, no, yo solo la Biblia y nada más. Si es así, yo le preguntaría a ese pastor, entonces cuando predicas, ¿usas tus palabras o solo lees? Porque si lees, ya estás haciendo que otros escuchen algo que no es la Biblia, tus palabras. ¿Estudias un comentarista para estudiar la Biblia? Si es así, entonces no solo es la Biblia. Hermanos, hay una
muy mala condición de la iglesia moderna, en donde se piensa que el cristiano está llamado simplemente a él y la Biblia. No es cierto. Dios puso la iglesia para instruir a los santos, para guardar a los santos. Y esto ha afectado nuestro interés en los padres. Nuestro interés en los padres, en los teólogos medievales, en los reformadores, en los posreformadores, en la era moderna de la iglesia. Esto nos ha afectado porque hemos dejado de ver a los padres de la iglesia, a la iglesia como necesaria para guiarnos en las escrituras. Oh, hermanos, pero si creen, si son verdaderamente biblicistas, yo les digo, ¿no dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? ¿Por qué no la estudias, lo que ha creído la iglesia por 2000 años? ¿Por qué no conoces lo que han confesado? ¿Por qué no lees lo que han investigado? La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y porque lo creemos, investigamos lo que los padres han hecho. Imitamos la fe de nuestros padres en la fe. Imitamos la fe de los que han llevado el evangelio. Hermanos, nosotros tenemos esta Biblia aquí por la sangre de nuestros padres. Nosotros tenemos una iglesia hasta el día de hoy reformada, una iglesia que está intentando caminar con sus deficiencias, pero está intentando caminar en la verdad por la sangre de los padres de la iglesia, de los teólogos medievales, de los reformadores, que han considerado su llamado con seriedad y han traspasado la estafeta. ¿Por qué no hemos de conocerlos? Hermanos, esto es que somos hijos de la Ilustración. Somos hijos de la era del obscurantismo. La era medieval no es el tiempo del obscurantismo. La era de la Ilustración lo es. Nos han cortado de nuestra herencia. Hermanos, porque no somos biblicistas, sino que rechazamos eso, es que vamos a investigar de los padres. Miren lo que dice nuevamente Juan Calvino en su carta a Sadoleto. Dice: los padres y concilios tienen autoridad solo en la medida en que se conforman con la regla de la palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tienen autoridad en la medida que se conforman a la Biblia. No obstante, seguimos dando a los concilios y a los padres el rango y honor que les corresponde. Bajo Cristo, claro está. Pero se les sigue dando honor a lo que han hecho y dicho y por lo que han luchado. Ok, ¿no nos dieron los reformadores sola escritura? O sea que la escritura es la máxima autoridad. Hermanos, sí. Pero lo que los reformadores entendían por sola escritura no era tú y tu Biblia y tu closet. Era, la Biblia es la máxima autoridad, pero la iglesia y los padres y los medievales. ¿Saben que Juan Calvino era fan seguramente de al menos 2 teólogos, y yo creo que de un tercero, pero que no citó casi? ¿Cuál fue el teólogo de los padres de la iglesia favorito de Calvino? Bueno, Tertuliano parece que le tenía mucho aprecio, pero Agustín de Hipona fue uno de los que más citó. Un teólogo medieval, amaba a un teólogo medieval. No me acuerdo el nombre en español está diferente, pero era Bernardo Clauvirux, creo. Bernardo Clauvirux. Este teólogo medieval escribió de Cantar de los Cantares impresionante. Fue uno de los recursos que usé para predicar aquí de Cantares. Y hay otro que yo pienso que si leyó, algunos piensan que nunca leyó, pero yo creo que lo leyó y lo citó, pero no le dio el mérito por lo controversial que era en ese tiempo. ¿Quieren saber quién? Les digo luego. Ok, cuarto punto, para no espantar a nadie aquí, por eso digo, mejor les digo luego, para no espantar a nadie aquí. Otros no se interesan en los padres porque piensan que tienen poco que enseñarnos. Hermanos, aquí no voy a debatir mucho. El que diga que los padres tienen poco que enseñarnos es simplemente porque seguro no ha leído nada de los padres.
¿Sí? ¿Saben cuál es nuestro acercamiento a los padres hoy? Lo que alguien dijo de ellos. A ver, todos aquí seguramente creen que Orígenes es un hereje, que el bautismo de infantes fue establecido desde los padres de la iglesia, que Constantino estableció el domingo y que a partir de ahí se reunieron en domingo, que estoy pensando en otros mitos, que la Trinidad nació en el Concilio de Nicea. Hermanos, todos esos son dichos famosos que revelan una ignorancia total sobre los padres. Y si no, esperen a avanzar el curso. Más bien estoy de acuerdo con la postura de Carl Trueman. Carl Trueman es un teólogo reformado, un historiador, es experto en Martín Lutero. De hecho, su biografía de Martín Lutero ha sido traducida al español, la cual la recomiendo mucho. Y Carl Trueman se hizo su doctorado en los teólogos reformados, en Lutero. Pero ¿saben qué escribió tiempo después en uno de los prefacios de un libro moderno? Dijo: si hubiese conocido a los padres antes, hubiera hecho mi doctorado en los padres en lugar que en los reformadores. A ver, no estoy despreciando a los reformadores, son magníficos, los puritanos, impresionante. La espiritualidad que destilan es wow. Dice, pero los padres son una fuente de belleza, hermanos, y van a ver, solo denos tiempo para que cuando nos acerquemos a los tratados empiecen a maravillarse de las minas que habíamos dejado sin cavar. Así que aquí solo puedo saltar ese punto. Quien diga que tienen poco que enseñar a los padres es porque nunca los ha leído. Qué interesante, ¿no? Dice que no tiene nada que enseñarnos, no después de haber pasado unos 30 años estudiándolos, sino después de haber memorizado unos clichés de la historia de la iglesia y ya. 5. Bueno, la razón por la cual la iglesia moderna tiene una carencia en la historia de los padres es por falta de preparación en los ministros. Y en esto estamos intentando trabajar para que nuestras iglesias estén mucho más preparadas, con ministros más preparados en los padres de la iglesia, para que puedan hablar a su iglesia de las riquezas de esto. Ok, ya pasamos el punto 1, podemos pasar al punto 2. ¿Qué tan fuertes están para soportar el punto 2? ¿Están fuertes? ¿Sí los desperté con ese grito o no, hermanos? Después de ese sueño de 5 minutos, yo creo que ya van a estar más fuertes. Ok, avancemos ya que hubo unidad en esto. Porque los que estaban dormidos no pudieron votar, así que vamos a continuar, hermanos. Importancia de la iglesia de los padres. Voy a intentar avanzar rápido aquí. ¿Por qué son los padres importantes? 5 puntos. Otros 5 puntos. En primer lugar, nos ayudan a leer mejor la Biblia. Sí, uno de los más grandes problemas que tenemos hoy en día es que nuestra interpretación de la Biblia es sumamente anti-supernatural. O sea, le hemos quitado a la Biblia el entendimiento de que es palabra de Dios. Ya no podemos encontrar conceptos teológicos, ya no podemos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Contrario a los padres no hacían otra cosa sino encontrar a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Y no era porque hacían alegoría y trucos raros por ahí, hermanos, era porque entendían que la Biblia era un libro especial. Y van a ver cómo nos van a ayudar a interpretar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Los padres son nuestros guías. Hermanos, ¿saben que los padres de la iglesia fueron sobre todo predicadores? Sobre todo hombres que estaban parados enfrente de un púlpito, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, lunes tras lunes, enseñando la palabra una y otra vez a la iglesia.
Hermanos, los escritos más profundos respecto a la vida espiritual se encuentran allí. Entonces vamos a ver que son útiles para entender las escrituras. 2, nos van a guiar en la adoración. A ver, no solo vamos a hacer historia de la iglesia para tener un bonito recuerdo, ¿sí? Vamos a leer la historia de la iglesia para exhortarnos, para compararnos, para ver lo mal que estamos haciendo, para poder tomar lo bueno, para poder modificar las cosas que hemos hecho mal. Y en la adoración, hermanos, en la adoración hay mucho que aprender. Calvino insistió que el propósito de la Reforma Protestante fue limpiar la adoración de la iglesia hasta el punto que fuera lo más parecido a los padres de la iglesia. Déjenme leerles lo que dice el Salterio de Ginebra de 1542. Dice: la forma de las oraciones e himnos de la iglesia y la forma de administrar los sacramentos y consagrar el matrimonio es según la costumbre de la iglesia antigua. Felipe Melanchthon argumentó que Martín Lutero no hizo otra cosa sino llamarnos de vuelta a la Escritura y también a los padres, quienes se acercaron más al significado de las Escrituras. Melanchthon dijo: a ver, Lutero solo hizo esto y por eso pasó el gran problema, porque él decía que debíamos asemejarnos más a las Escrituras y a los padres de la iglesia. Y esto dice Glenn Clary. Glenn Clary es un teólogo moderno que hizo su especialidad en la adoración reformada, buscando la adoración de los padres. Escuchen esto, dice, hablando de los reformadores, dice Glenn Clary: ellos desarrollaron deliberadamente su concepción de la adoración al retornar ante todo a las Escrituras. O sea, los reformadores buscaron hacer la reforma por ir a las Escrituras, pero también a los padres de la iglesia, a quienes consideraron intérpretes de la Escritura, sí, falibles, aunque confiables en lo general. Como Calvino lo entendió, adorar en continuación en la iglesia primitiva y más pura es el propósito de la reforma. Hermanos, no nos decimos reformados, pero los reformados dijeron: no, nosotros vamos a las Escrituras y a los padres para intentar regresar a la iglesia más pura. Y como reformados, ignoramos demasiado a los padres. Así que nos van a ayudar en la adoración. 3, nos ofrecen sabiduría sobre aspectos eclesiásticos, sociales y familiares. Hermanos, es muy interesante leer a los padres. Por ejemplo, cuando dan instrucciones sobre la barba. ¿Saben que los padres nos dan? Déjenme darles esto para despertarlos un poquito. Sé que el calor está fuerte. Los padres dijeron, por ejemplo, que la barba no debe ser rapada. De hecho, Tertuliano, esto lo digo Tertuliano, yo no, así que no se ofenda a nadie, pero dijo que no era bueno cortarse la barba porque eso podría ser un poco afeminado. Esto lo digo Tertuliano, no se enojen conmigo. Una más, Clemente de Alejandría, en el 195, dijo: no es lícito raparse la barba, la cual es el adorno noble y natural del hombre. Spurgeon opinó lo mismo. ¿Saben? Él dijo: la barba es natural, es varonil. Así que, hermanos, si se preguntaban por qué la barba, es que estamos en obediencia a los padres de la iglesia. Después de esto, no vean mal a nadie que está rasurado, hermanos. Son otros tiempos. Bueno, pasemos a algo más serio. Los padres de la iglesia nos pueden dar, por ejemplo, en asuntos eclesiásticos, nos pueden dar sabiduría sobre pandemias. Miren, Brian Arnold propone que sí. Cipriano vivió en el tiempo de Decio y en ese tiempo hubo una pandemia. Ahora, una pandemia, aquí ya voy a manifestar mis posturas, pero una pandemia, hermanos, tengo que tener cuidado. Yo creo que esta pandemia fue real, pero una pandemia mucho más catastrófica. O sea, aquí la mortalidad siempre fue
muy, muy, muy baja. Ha habido pandemias en la historia de la humanidad, por ejemplo, la plaga bubónica en el tiempo de la Reforma, donde Calvino intentaba ayudar a sus hermanos que se contagiaban de la plaga bubónica, donde hubo entre el 30% de mortandad hasta el 60% de mortandad en algunos lugares. Y en esa plaga bubónica, la forma de solucionarlo, hermanos, no era con todos nuestros saniticidas y estos bozales que nos ponen y todas esas cosas. ¿Saben cómo era la forma de curarlos? Era alejarlos de la sociedad y ponerlos en casas fuera de la sociedad y a ver si se salvaban. O sea, ya era prácticamente desahuciarlos. Y ahí Calvino intentaba ir varias veces para consolar a sus hermanos, pero no lo dejaban porque seguro se iba a contagiar. La mortandad en esta pandemia, hermanos, fue ni del 1%. O sea, fue menos del 1%. Pero bueno, en este tiempo hubo una pandemia grande, muy fuerte. Bueno, dice el autor, después de la persecución de Decio, se desató una gran enfermedad y hambruna en el norte de África. En lugar de abandonar la ciudad, Cipriano y otros cristianos se adentraron en la miseria, cuidando a los enfermos y exponiéndose a las enfermedades y a la muerte. La iglesia de hoy también puede aprender de esto. Basilio hizo lo mismo porque se soltó un brote de lepra en su tiempo. ¿Sabe qué dijo a los cristianos? No dijo, enciérrense bien en sus casas y no salgan. No dijo, metan a los que están enfermos y cúrenlos. ¿Qué opinan? Hermanos, ¿no nos da esto? O sea, ¿no nos exhorta? En la pandemia la iglesia moderna dijo, sálvese quien pueda. Y el Señor dijo, y los padres de la iglesia dijeron, salven a quien puedan. Atiéndalo. Hermanos, es que esta era una de mis aplicaciones en la mañana, pero no pude trabajar más en esto por el causa del tiempo. Pero una de mis aplicaciones cuando estábamos hablando del cielo es, hermanos, si tenemos certeza del cielo, ¿por qué no servir con atrevimiento en este mundo? ¿Por qué no servir con valentía en este mundo? Claro que hay riesgos, pero el cordero que fue inmolado es digno. El cordero que fue inmolado merece el sacrificio de su iglesia. Y aquí están pastores fieles diciendo, no vamos a huir, vamos a quedarnos a ayudar a estos. Ellos no tienen el cielo, nosotros sí. Vamos a atenderlos. Vamos a cuidarlos. Y entonces Basilio realizó su primer hospital. ¿Saben que Basilio fue el creador del primer hospital? Creó una mega ciudad donde había tipo albergue para ancianos, para huérfanos, para hombres que padecían, hombres que venían de la guerra. Hizo un mega hospital. Gregorio Nacianceno llamó esto la ciudad de Basilio. La ciudad de Basilio, porque construyó un gran hospital. Invirtió sus finanzas allí. Hermanos, supo cómo invertir en el reino del Señor. Y esto es algo en donde los padres nos van a exhortar duro en cómo incluso usamos nuestras finanzas. Hablaron del dinero de una forma, hermanos, impresionante, que si lo escuchas antes de ir a comprar unos tenis porque los necesitas, seguro ya no vas a ir a comprarlos saliendo, porque eran muy serios de cómo buscaban usar las finanzas. Fue algo en lo que fueron muy instruidos. El amor al prójimo. Agustín nos va a enseñar de esto. Ya no voy a irme con las citas por el tiempo, pero Agustín nos habló mucho de esto. Dice, a ver, nosotros debemos tener un orden de nuestros amores. Y el orden de nuestros amores es primero Dios, pero no nos olvidemos del prójimo. Hermanos, otra área de mucha necesidad. Siento que como iglesia moderna del siglo XXI nos hemos olvidado de las buenas obras un montón. A ver, no somos salvos por obras, ¿sí? Pero las obras deben adornar nuestro cristianismo. Hermanos, antes eran los cristianos que hacían las obras de caridad, que daban dinero para establecer orfanatos, que daban dinero para apoyar a hombres en gran necesidad, para avanzar el reino de Cristo, para fundar una iglesia. Allí estaba Teodotia, la prima de Gregorio Nacianceno. Le dijo, bueno primo, yo tengo mucho dinero, te voy a dar este terreno y construye esta iglesia. Y construyó la iglesia llamada la Anastasia, la resurrección, porque decía que en el tiempo en que él estaba ahí, la resurrección de la ortodoxia nacería.
Ahí lo vemos incluso a Basilio sabiendo moverse entre los reyes y diciendo, por favor, fondeen mis proyectos, porque necesitamos hacer bien a los pobres. Hermanos, en esto creo que estamos sumamente necesitados de ser exhortados. Buenas obras, caridad, salir hacia los pobres, buscar hacer el bien. Ok, estoy súper en contra de este nuevo movimiento que se llama justicia social. No sé si lo han escuchado, de la teoría racial crítica, no sé si se traduciría así. Estoy en contra de esto, estoy en contra de este movimiento que se llama justicia social. En eso es abominable los conceptos bajo los cuales los hacen. No obstante, hermanos, buenas obras deben adornar nuestro cristianismo. Espero que algún día el Señor nos permita tener un tipo ciudad Basilio, un lugar en donde podamos atender a hombres, a niños, a mujeres en necesidad. No sé, hermanos, que el Señor haga cosas grandes, pero esto es solo por entregarnos al Señor. ¿Qué opinan? ¿Tienen algo que decirnos los padres de la iglesia sobre el entretenimiento? Sobre, digamos, Facebook, Netflix, no sé qué más hay, lo que haya. Hermanos, no presuman todo su conocimiento en eso. YouTube, dice Clemente de Alejandría, no sería inapropiado llamar al hipódromo y al teatro el asiento de las plagas. Por tanto, que sean prohibidos los espectáculos y las obras de teatro que están llenas de lenguaje indecente y abundantes chistes, porque ¿qué acción vil hay que no se exhiba en los teatros? Y en esto nos falta sensibilidad. ¿Qué cosas estás viendo, hermanos? ¿Qué cosas estamos viendo frecuentemente en la tele o en el celular o en el YouTube o lo que sea? Que hermanos, que están llenos de violencia, que están llenos de maldad, groserías, chiste, imágenes inmodestas. ¿De qué estás llenando tu mente? Incluso los padres nos van a decir, ok, sí, puedes tener un tiempo de ocio, si quieres, si te da tiempo de tenerlo, pero úsalo para el bien. Ok, terminemos. Se van a volver, en cuarto lugar, los padres nos van a enseñar porque se van a volver nuestro ejemplo de devoción. Tertuliano dijo, la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Y bueno, vamos a ver varias biografías importantes de hombres y mujeres, hermanos, que son dignos de imitar, dignos de seguir. Y por último nos dirigen en la teología. Los padres tienen mucho que decirnos respecto a la teología. Es durante este tiempo que se discuten temas de los más importantes. Por ejemplo, la doctrina de los gnósticos nos va a ayudar, hermanos, a lidiar con la religión de la nueva era. ¿Han escuchado eso de la nueva era? Bueno, ya existía 2000 años antes y los padres de la iglesia ya lo debatieron. Y vamos a ver cómo conocer cómo los padres defendieron o atacaron el gnosticismo. Nos va a ayudar a nosotros a atacar eso de la nueva era y esas cosas espiritistas. No son espirituales, son espiritistas. Vamos a poder adentrarnos al tema del canon. Saben que ellos fueron los que lidiaron con cuáles eran los libros. Ellos son los que investigaron, los que entendieron cuáles eran los libros inspirados por el Señor. No fueron los que nos los dieron, ni los que los hicieron canónicos. Fueron los que los reconocieron, pero nos van a ayudar a ver qué marcas, qué distinciones. Además, fue en este tiempo que se debatió el tema de la Trinidad, la divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu Santo, las dos naturalezas de Cristo en la única persona. Vamos a ver cómo Agustín debatió el pelagianismo, etc. Y hermanos, sobre todo vamos a ver que los padres de la iglesia no hicieron teología para inflar su cerebro. Hicieron teología para vivir santos. Y esto creo que es lo más valioso de los padres de la iglesia. Cuando hacían teología no lo hacían para inflarse, sino lo hacían para purificarse, para santificarse,
a fin de llegar a ser más santos. Era una teología que redundaba realmente en adoración a Dios. Bueno, como he dicho, recomiendo la lectura de la Institución a la Religión Cristiana, el prefacio y la carta que escribe Calvino al rey de Francia, al muy noble rey de Francia, dice Juan Calvino. Ok, vamos a terminar aquí.